Buenas tardes, queridos estudiantes. Continuamos con nuestro calendario académico, la semana 8. Vamos a continuar tal y como dice nuestro sílabus. Hoy 27 de marzo de 2020 en la unidad de la auditoría como proceso, y el tema a tratar es fases del proceso de auditoría. Antes de haber colgado este vídeo, he montado otros vídeos relacionados y unas diapositivas relacionadas con el tema para que tuviesen tiempo, o para que antes de observar la clase analizasen, leyesen un poco acerca del tema, y seguramente, muy seguramente, en función de sus consultas, de la información que este servidor ha colgado y de lo que han podido interiorizar, puede existir la tendencia a la ambigüedad con respecto a las fases de la auditoría. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles realmente debo aplicar? ¿Verdad? Y seguramente esto les está ocurriendo por la proliferación de información que existe en la web, y también por la variedad de información que hemos leído hasta el momento. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya ambigüedad o que haya unas dudas con respecto al debido proceder, cuáles son las fases respectivas, cuáles debo aplicar desde el ejercicio de mi profesión. Esas preguntas sí está bien que te las formules, pero aquí en la clase te vamos a direccionar para que las dudas no surjan, o para aclararlas, mejor dicho. La semana anterior, cuando hablamos sobre auditoría financiera, incluso mencionamos desde nuestra perspectiva profesional como contadores públicos, mencionamos al revisor fiscal, ¿verdad? Y efectivamente, para ese tipo de auditorías y en las sociedades, que fue donde hicimos hincapié, el profesional que debe realizarlas y el que tiene la facultad y según el Código de Comercio para hacer auditorías financieras y afines con todo lo que tenga que ver con las revisiones fiscales, es el revisor fiscal, ¿verdad? Sin embargo, antes de entrar en materia, quiero hablarles del ámbito de nuestra profesión, ¿verdad? Primero, desde el contador público, el ámbito, es decir, el alcance de esa variable, el alcance de esa profesión, hasta dónde llega ejerciendo una auditoría, ¿sí? ¿En qué contexto nosotros vamos a caber como contadores públicos? Bien, insisto, la clase anterior es el mejor ejercicio porque estamos hablando de la revisoría fiscal. Ya ustedes saben que la debe hacer y ejercer un contador público, que es quien da fe pública. Pero también hay otros tipos de auditorías donde el conocimiento básico que se requiere es la especialización, por ejemplo, en legislación tributaria, y comúnmente las personas que tienen ese perfil son los contadores públicos, adicionalmente a que tienen la tarjeta profesional que los avala para ejercer esa labor. Entonces, ya cuando la auditoría, porque esta clase es auditoría, gestión de auditoría, no es revisoría fiscal, no es auditoría financiera, no, gestión de auditoría. Y hay muchos tipos de auditoría. La clase pasada, por ejemplo, en los tipos de auditoría se mencionó el tema de auditoría de gestión o auditoría administrativa, la auditoría de cumplimiento, la auditoría de sistemas, la auditoría financiera, o también se puede hablar de una auditoría integral que abarca todas esas, ¿verdad? Como también puede haber otras auditorías que no son afines con la contaduría pública. No todas las auditorías son afines con la contaduría pública, porque el objetivo de la auditoría no está encaminada a las finanzas, sino por ejemplo a la gestión, sino por ejemplo al cumplimiento, sino por ejemplo a la eficiencia, a la utilización de los recursos, a la optimización de los procesos. Hace unos días,
de forma presencial, nosotros hablamos, por ejemplo, de sistemas de gestión de calidad. Ya eso es una cosa totalmente diferente, donde el ámbito puede ser abierto. Si bien es cierto, puede ser un profesional de la contaduría pública que haga una auditoría de esas porque se ha especializado específicamente en una norma, en una ISO, en un estándar, ¿verdad? Pero no necesariamente debe ser un contador, ¿sí? Porque podemos estar hablando de un abogado especializado en esa ISO. También podemos estar hablando de un administrador de empresas. O sea, hay ya la variedad de profesiones precisamente es diferente y es mayor porque es en función no de una especialización y tampoco se exige desde un aspecto legal, ¿verdad? Sino que es en función del peritaje, en función de la especialización. Recordemos un poco el concepto de auditoría porque lo vamos a necesitar, hay que volver a retroalimentar para entender muchas cosas. Lo más simple que les puedo decir es que una auditoría es una verificación de cumplimiento del hacer de una organización frente a un marco. ¿Sí? O sea, es una verificación de cumplimiento de unos requisitos o del hacer de una empresa o de una organización frente a un marco. No terminé. Frente a un marco legal, frente a un marco normativo, frente a una normatividad, frente a una norma técnica colombiana, frente a una norma internacional, ¿sí? Que el hacer que se esté cumpliendo con el deber ser, con lo que indica un marco jurídico, con lo que indica un marco legal, con lo que indica una normativa frente al cumplimiento de alguna norma. Para poder cumplir con esa normativa se requiere una verificación, se requiere precisamente la auditoría para que verifique que todo el procedimiento que se está haciendo se está elaborando en función de la normativa. He dicho un marco, ¿sí? Gestión de auditoría, repito, no siempre estamos hablando de finanzas, ni de gestión, ni de cumplimiento, ni de sistema, sino de cualquier tipo de auditoría que se esté realizando. Entonces hablemos un poco de los dos sectores, porque también puede existir la creencia de ustedes a pensar de que siempre vamos a estar atados al sector privado, a las pymes. Nosotros somos contadores públicos y los administradores de empresas y los señores o cualquier otra profesión que sea capaz de ejercer la auditoría, podemos ejercer esta labor en cualquiera de los diferentes sectores, sea un sector privado o sea un sector público, ¿verdad? Entonces ahí lo que importa es quién hace la auditoría, tanto quién la solicita como quién la debe hacer y qué organismos entran en función de esta auditoría, qué organismos controlan. Por ejemplo, si yo estuviese hablando del sector público, puede ser a través de un control fiscal que se esté haciendo por simple y llanamente un control, por hacer un control, porque eso hace parte de las funciones de algunas entidades de control, como son la Secretaría de Hacienda, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República, ¿verdad? Pero también puede ser que esta auditoría nazca a partir de una denuncia que alguien, por una veeduría, por un ciudadano, ¿sí? Entonces allí se está haciendo una auditoría en función de una denuncia pública o porque también cualquiera de estas entidades que les he leído, como la Secretaría de Hacienda, repito, la Auditoría General de la República o la Contraloría General de la República hacen un control, que comúnmente este tipo de cosas, al igual que la revisoría fiscal, son comúnmente después que se hacen las labores, o sea, post trabajo, ¿sí? Que a diferencia, y como lo dije en la clase pasada, de las entidades privadas, pueden hacer esa revisión antes o durante, ¿sí? Que es lo mejor, antes y durante.
para el tema de las evaluaciones y el mejoramiento continuo del proceso. En el caso del sector privado, que es donde más ustedes han tenido ideas y ejemplos, pues ya aparecen los auditores externos, también hay auditorías internas, aparecen los revisores fiscales, y estamos hablando de que el objetivo principal, por ejemplo, aquello que les dije, lo principal es cuidar el patrimonio de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad lo primero que piensa es cuidar su patrimonio, y por eso pueden solicitar una auditoría. Y entonces de aquí hay perfiles, ya es un perfil de una persona natural o una firma donde aparece un contador público, un administrador de empresas, un abogado o cualquier especialista en la materia en que se pretenda auditar, ¿verdad? Entonces, en este orden de ideas hemos hablado del sector público y del sector privado y quiénes o a partir de qué se generará una auditoría. Ya que hemos entrado en contexto y que hemos resuelto las dudas, ya podemos entrar en materia a hablar acerca de las fases de la auditoría, donde les decía que podía haber ambigüedad. Algunos autores, algunas entidades que se dedican a esta labor, siempre inician desde la planeación, y es lo más lógico para muchas personas porque casi todos los procesos surgen de la planeación. Pero otras entidades y algunos y otros escritos, como también otros profesionales, parten de una fase preliminar, de un estudio previo, ¿sí? Entonces ahí es donde hay puede haber cierta confusión en las lecturas, pero sin lugar a dudas lo que importa aquí es que independientemente del número de fases que ustedes puedan leer, que encuentren o que ejecute una firma o una persona natural al ejercer eso, es que no obvie lo que ya les dije anteriormente, que son los marcos, ¿verdad? Que él va a hacer es una verificación frente a una normatividad jurídica o legal, financiera, frente a un estándar, frente a una norma local. Sea lo que sea, él debe hacer una verificación frente a una normatividad, ¿verdad? Entonces eso es lo que no se puede obviar. Entonces, he anotado aquí las fases que desde este punto de vista de este servidor son las que tendríamos que tener en cuenta, y que haremos unos pequeños detalles acerca de cada una. Primero los vamos a numerar. Entonces tenemos la fase previa, preparatoria o preliminar. Tenemos entonces ahora sí la fase de la planificación de la auditoría, la fase de la ejecución de la auditoría y finalmente la evaluación y elaboración del informe final. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño detalle de cada una de esas fases para que vayamos interiorizando un poco más acerca de cada una, ¿verdad? Y vamos comparando asimismo con lo de la semana anterior. Voy a verificar que la grabación siga viva, ¿no? Porque llevo ya cerca de 14 minutos. Sí, correcto, estamos trabajando bien. Bueno, independientemente de si estas auditorías son externa, interna o pública, todas por lo menos se componen de 4 fases, que son las 4 fases que les he leído anteriormente. Entonces entremos en materia hablando de la fase previa, preliminar o preparatoria. Y es que, jóvenes, antes de comenzar con el procedimiento, el auditor debe realizar una investigación de la empresa, debe conocer la empresa, ese órgano al cual será auditado, y esto le dará al equipo de trabajo, al equipo auditor, más claridad sobre, por ejemplo, algunas cosas como quién es el sujeto que hay que controlar, quién es el sujeto de control, qué hace y cuáles son sus objetivos, quiénes son las personas responsables según el organigrama interno, según la estructura organizacional, quiénes son esas personas responsables, ¿verdad? ¿Cómo funciona la empresa?
y sus diferentes departamentos. ¿Qué normas e instrumentos jurídicos regulan cada uno de los cargos de la organización y también asimismo a la organización? ¿Cuáles son los deberes de todos y cada uno de los empleados? ¿Cuáles son los deberes? ¿Sí? ¿Cómo funciona la empresa en términos operativos y legales? O sea, ¿cómo funciona cada uno de los departamentos de manera operativa? ¿Cuál es la funcionalidad? Eso es una cosa fundamental que se debe saber. Y finalmente, ¿qué normas e instrumentos jurídicos regulan los cargos? Ya lo había dicho, ¿verdad? Lo anoté aquí para que no se me olvidara, entonces quería hacer hincapié sobre eso. Puede que incluso en esta etapa preliminar se consigan algunos errores, ¿sí? O sea, en el mero estudio ya uno localiza algunos errores antes de iniciar siquiera. Entonces aquí corresponde, por ejemplo, ya en el hacer, que no hace parte de ejecutar todavía, que es la fase, que es otra fase, que se haga un informe preliminar, porque ya hubo unos hallazgos antes de iniciar. Entonces aquí cabe la posibilidad de que se empiece a hacer un informe preliminar, un diagnóstico previo, ¿verdad? Un ejemplo sería que por lo menos, y lo he anotado acá, ¿sí? Que si uno de los marcos normativos, si alguna norma ha cambiado desde el aspecto legal, funcional, normativo, operacional, tributario, fiscal, y hay una reforma y esa reforma no se ha implementado, entonces aquí hay un hallazgo preliminar y entonces ya empezamos inmediatamente a hacer la redacción del informe preliminar en función de ese hallazgo. Ya ese por ejemplo es lo que puede pasar. Ni siquiera has empezado y ya te das cuenta que hay una reforma en cualquiera de las normativas que rigen a la institución y entonces dices, listo, ya aquí ya empecé a encontrar unos hallazgos que no son ni irregularidades, tampoco son errores, sino que son faltas de actualizaciones dentro de la organización. Ya en la fase de planificación se estudia dentro de la organización diferentes ángulos, muchas cosas, como por ejemplo lo que he dicho, el marco jurídico. ¿Cuál es ese marco jurídico que regula el funcionamiento de la empresa? Los reglamentos internos, ya esto hemos hablado bastante. Por ejemplo, estamos haciendo referencia a los manuales de gestión, a las circulares, a los acuerdos, a las resoluciones, a las actas de la junta directiva, la revisión, por ejemplo, del organigrama o la estructura organizacional, ¿verdad? No solo comprende la distribución de responsabilidades y deberes de la estructura de los cargos, sino también la misión y los valores y las políticas institucionales de la organización. O sea, son cosas que fundamentalmente toca revisar. Y al final también las leyes orgánicas, ordinarias y reglamentarias en general. O sea, son, repito, marcos jurídicos, reglamentos internos, organigrama o composición organizacional y las leyes orgánicas y ordinarias. Bien. Tengo un párrafo muy importante e interesante que he separado, donde dice que los objetivos que se persiguen en la auditoría, su alcance y qué criterios serán utilizados, cabe un ejemplo. Por ejemplo, verificar las contrataciones realizadas entre la empresa y sus proveedores, tanto de servicios como de mercancías, el ejercicio fiscal del año anterior, y obviamente esto se hace de una manera aleatoria o también se puede hacer a través de un muestreo, ¿sí? Porque cuántas contrataciones no tendrá una empresa con una variedad de proveedores, aunque pueden ser, una sociedad a veces no es tan grande, pero tú vas a verificar toda esa contratación, entonces puedes hacerlo de manera aleatoria. De esto ya hemos hablado, seleccionando una muestra de un 30-40% de toda la contratación y haces la verificación. También
También hay que verificar entonces, por ejemplo, el tema del presupuesto versus la contabilidad y la ejecución del presupuesto. La conformación del equipo de auditores, duración del proceso, cronograma de visitas y requerimientos previos también hacen parte como elemento de la planeación. Entonces aquí hasta ahora hemos hablado solamente de dos fases, ¿verdad? Vamos ahora a hablar de las fases de ejecución de la auditoría, donde hay muchos más ejemplos que son más fáciles de asimilar y de desarrollar. Y es que precisamente en la fase de ejecución es donde más ustedes y los profesionales de la contaduría pública se sienten como peces en el agua, porque ya estamos tocando temas más comunes, ¿verdad? Entonces, en la fase de la ejecución de la auditoría llega el momento, llega la hora de hacer la recolección de la información, ¿verdad? Entonces, dependiendo del alcance de la auditoría, un auditor podrá solicitar un sinnúmero de información que podré detallarte a continuación. Por ejemplo, las actas, ¿verdad? Las actas de la junta de socios, de la junta directiva, las facturas, los acuerdos, los contratos, aunque ya los acabo de mencionar, y también he dicho cómo lo auditorían, cómo se ejecutaría la auditoría, ¿verdad? Haciendo un muestreo aleatorio, un porcentaje 30-40% de cualquiera de ese tipo de elementos auditables. Los expedientes, el presupuesto, también lo había dicho, los comprobantes, ¿sí? Los libros contables. Ahora ya esto ya se nos está asemejando. Yo les dije, pese en el agua, ya, caramba, este sí es mi materia, esto es lo que yo trabajo, la contaduría pública, ¿sí? Las comunicaciones escritas, las partidas presupuestarias, ¿sí? El estado de las cuentas bancarias. Y también esto también que voy a decir ahora y que le asusta a todos aquellos ustedes que en clase presencial me hablaron mucho de esto, que algunos vivieron auditorías. Esto también que voy a decirles a continuación es algo fundamental en la ejecución, y es nada más y nada menos que la entrevista a los empleados, ¿sí? No solamente es revisar los documentos y hacer algo tan importante como es la trazabilidad, que es un término que ya con ustedes hablé, ¿verdad? No, también es hacer una entrevista a ciertos empleados que es programada, donde están los puntos críticos o los puntos importantes, y tener mucha observación tanto frente a la información escrita como a lo que puedes capturar en función de algunas entrevistas que le harías a los empleados. Y que esto, bueno, no sé, muchachos, ¿por qué les da miedo? Cuando me lo comentaban, si finalmente quizás es por las responsabilidades, pero esto no debe generar ningún tipo de temor, porque cuando usted tiene sus criterios claros y sabe desarrollar su trabajo, pues no tendría ninguna dificultad. Ahora bien, sí, finalmente el temor general frente a una auditoría puede ser, pienso yo, de que consideres que estás haciendo mal alguna cosa, pero si está ceñido el empleado, está ceñido a un manual de funciones, a lo que dicta y reza y está escrito dentro del mecanismo de control, ¿verdad? Pues yo no tendría ningún problema al momento de que yo sea auditado, ¿verdad? Recuerden que hay manuales de procedimiento, que hay manuales de funciones, que hay manual de gestión, y que si yo estoy ceñido al manual de control interno y al manual de control interno contable, pues no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Si he cumplido con toda la normatividad, no hay ninguna dificultad. Bueno, y por último entraremos en la última fase, valga redundar, que es la fase de evaluación y elaboración del informe final,
Voy a verificar nuevamente que no se me esté bloqueando la grabación, porque tengo dificultades el día de hoy. Noto que hay como una lentitud en el vídeo versus audio. No sé qué está pasando. A ver si 25 minutos podemos seguir. Les decía que la fase final, sería lo mejor dicho, ¿verdad?, es la fase de evaluación y elaboración del informe final. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Es dar a conocer la situación de la empresa. O sea, eso es lo fundamental en esta fase. Los resultados del análisis estarán contenidos en un informe final de auditoría, el cual reunirá un resumen del análisis previo, la parte aquella que hicimos, el alcance, los hallazgos obtenidos y los presuntos responsables. O sea, oigan esto, o sea, miren lo compacto, claro y conciso que es el informe. O sea, dice las tres cosas fundamentales, que el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Decir cuál es la situación de la empresa. ¿Frente a qué? Frente al objeto auditable. Frente al objeto auditable. Recuerden, gestión de auditoría. Ya lo voy a repetir por última vez. No necesariamente podemos estar hablando de dinero. Hablemos entonces de otra manera, de finanzas, sino de gestión, de administración, de cumplimiento. Sí, o sea, hay muchos tipos de con referencia a una norma local o una norma estándar. No importa, pero lo que importa aquí es que tú vas a dar la situación de la empresa frente a esa normativa. O sea, recuerden como iniciamos, la verificación comparando lo que tú estás haciendo frente a la normativa que has escogido o la normativa vigente con la que se desenvuelve tu empresa, ¿verdad? Es una verificación. Entonces tú vas a dar a conocer esa situación de la empresa, los resultados del análisis que tú has hecho como auditor, y los vas a establecer dentro del informe final de auditoría. ¿Y qué debe de decir allí? Es un resumen donde está un análisis previo, el que hiciste al iniciar, el alcance hasta dónde llegaste, cuál fue hasta el punto de auditable dentro de la organización, los hallazgos, lo que encontraste, ¿verdad? Los hallazgos obtenidos y quiénes son los presuntos responsables en función de la auditoría, con una observación cautelosa. Y recuerden lo que les dije, se observa, no se acusa, sino que se dice presuntos responsables o presuntos departamentos. ¿En qué departamento se están ocurriendo errores, fallas, irregularidades en función de una observación? Se observa esto, ¿verdad? Ese es el hallazgo. Muy bien. Para terminar con el informe final y básicamente con la locución mía en este día de hoy, porque ustedes ya les dije, ya han leído, van a seguir leyendo y van a hacer también una actividad. Debo decirles que cada hallazgo puede concluir en la organización auditada que se cumplan con los procedimientos establecidos o que no se está cumpliendo con los procedimientos establecidos. ¿En qué se ha fallado? ¿Cuál ha sido? ¿Por qué se ha fallado? ¿Qué consecuencias hay por haber fallado? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las posibles maneras de reparar ese daño, esas consecuencias, o cómo se puede mejorar ese proceso? ¿Cómo se puede optimizar esa labor? Sí, recuerden, es a modo general. Entonces yo estoy diciendo que en función de mi hallazgo yo puedo decir, hombre, estos procedimientos se están haciendo bien. No se están haciendo bien, ¿verdad? Hay unas fallas y hay que corregirlas. ¿Cómo se corrige? Hay que decir cómo se corrige o hacer unas sugerencias. Pero también hay que decir, en función de estas fallas hay unas consecuencias, ¿verdad? Entonces,
no sé si está en el momento esas consecuencias o que pueden haber unas consecuencias por no cumplir. Podemos estar hablando de consecuencias fiscales porque puede haber sanciones, por ejemplo, si lo que se está auditando es eso. Se puede estar hablando incluso de pérdidas económicas porque, repito, esto es auditoría, yo no sé qué se está auditando, es a modo general. Entonces, precisamente para eso se audita, para encontrar fallas o para hacer mejoras. Sí, porque recuerden que esta última fase se llama evaluación y elaboración final. Entonces se evalúa y se puede dar unas sugerencias. Entonces, ¿qué dirá el capítulo final de este informe? Pues las recomendaciones que se hacen para hacer una mejora, para optimizar el proceso y tratar de que no se pase a mayor problemas, ¿verdad? Para disminuir el problema, porque parece era el objetivo de la auditoría. La clase aquí la vamos a culminar porque hemos hablado de las fases. No quiero pasarme nunca de los 30 minutos, me he pasado el día de hoy. Las notas ya están colgadas, revisen, les fue bien en términos generales. También fui flexible con ustedes en la calificación, pero porque en la evaluación que se trata de mejorar a partir de las caídas, reconocer y aprender, y eso fue lo que hicimos en el primer parcial. Y también les recuerdo que la universidad les está pidiendo que hagan la evaluación docente. Los que no lo han podido hacer, por favor, hagan el debido proceso, que esa es una de nuestras obligaciones como estudiantes. Espero que se encuentren bien, que sigan bien, que cuiden a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, a sus amigos, a sus amantes, todas las personas que ustedes quieran. Y por favor, nos vemos en la próxima clase. Estén aquí, lean, estudien, estamos para servir. Teléfono, WhatsApp, correos electrónicos. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, que estén muy bien. Recuerden realizar las actividades que estamos dejando, ¿sí? Recuerden realizar las actividades. Sin más, hasta pronto.